el relato de la intercesión de Abraham, aquel relato en el que Dios quiere castigar las ciudades de Sodoma y Gomorra porque se han vuelto ciudades pecadoras. Mi alianza la voy a establecer contigo y la voy a renovar con tu hijo Isaac. Sí, en el capítulo 21 nació Isaac, el hijo de la promesa. Ahora en el capítulo 22, Dios le pide a Isaac el sacrificio de su hijo. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Vamos a empezar la clase número 9 del curso Historia de la Salvación, como siempre para gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Hermanos, seguimos en la etapa número 2 de la historia de la salvación. Les recuerdo brevemente, empieza en el año 1850 a.C., con la historia de Abraham, una historia religiosa, una historia de familia, una historia sagrada que pasó oralmente de generación en generación hasta que fue puesta por escrito. Y por esa razón no es una historia sincrónica, cronológica, como nos gusta a nosotros leer la historia, sino que Dios ha querido que los autores de la Biblia nos conservaran ciertos episodios de la vida de Abraham, otros poquitos de la vida de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, por alguna razón teológica, es decir, porque nos quiere comunicar alguna verdad que tenga que ver con nuestra vida, con nuestra salvación, como diría el catecismo, con nuestro regreso al Padre. Entonces, habíamos visto la clase anterior, la historia de Abraham. Habíamos empezado en el capítulo 11, en el versículo 27 del Génesis. Recorrimos un poquito el capítulo 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Quiero retomar a partir del capítulo 18, haciendo pequeñitas menciones sobre algunos episodios para dedicarnos a lo que nos interesa sobre todo, que va a ser el sacrificio de Isaac. Habíamos terminado hablando del ofrecimiento de alianza del capítulo 17, una alianza bilateral, porque no solamente Dios se compromete, sino ahora le pide a Abraham, anda en mi presencia y sé perfecto, y donde Dios le había dicho, mi alianza la voy a establecer contigo y la voy a renovar con tu hijo Isaac. Créeme, vas a tener un hijo. En el capítulo 18 se llama la teofanía de Mambré. Es un relato en el que aparece una visión que tiene Abraham de Dios. Es una visión que está narrada como que Dios aparece a veces como 3 ángeles, a veces como uno solo. Eso no es lo importante. Lo importante es en el versículo, vamos a ver el versículo 6. Versículo 9.
Llegan estos visitantes que parecerían ser como 3 ángeles, así lo pinta la narración. Son detalles de la narración, no nos vamos a meter en ellos. Pero le pregunta en el versículo 9, ¿dónde está tu mujer Sara? Aquí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, ven, de repente son 3, luego 1. Volveré sin falta a ti, pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Versículo, Sara por supuesto está oyendo atrás de la tienda, se carcajea, y en el versículo 13, fíjense cómo ya no habla de 3 hombres, sino dice, dijo Yahvé a Abraham. Entonces, la presencia de estos ángeles es nada más para hablarnos de Dios que se comunica con Abraham. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. ¿Por qué se ha reído Sara pensando que ahora de vieja no puede parir? Hay algo difícil para Yahvé. Si tienen Biblia de Jerusalén, a la izquierda dice Lucas 1:37. Cuando la Virgen le pregunta al ángel, ¿cómo será esto posible? Si yo no conozco varón, el ángel contesta, no hay nada imposible para Dios. Y hace referencia a este versículo de Sara. En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Y luego viene, a partir del versículo 16, el relato de la intercesión de Abraham. Aquel relato en el que Dios quiere castigar las ciudades de Sodoma y Gomorra porque se han vuelto ciudades pecadoras. Y Dios tiene que intervenir con las armas de su justicia. A nosotros no nos gusta. Y ojalá pueda yo, y Dios me conceda la gracia de explicárselos de la manera en la que a mí me da mucha tranquilidad, porque así la aprendí yo del Padre. Dios sí castiga. A nosotros no nos gusta hablar así, porque ¿cómo vas a hablar que Dios castiga? Pero les voy a citar a otro sacerdote que de repente escucho y que creo que es un teólogo bastante seguro, el padre Fortea, que dice, pues es que yo lo único que hago es leer la escritura. Y la escritura me habla de Dios que castiga a su pueblo cuando su pueblo merece el castigo. Yo he aprendido a ver el castigo divino como la justa reacción de Dios ante el pecado del hombre. Pero ¿por qué castiga Dios al hombre? Porque lo ama. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, pueden leer a partir del versículo 5 un texto muy bonito que se llama Paternal Pedagogía de Dios. Y que acaba diciendo, si hay un buen padre, ese padre no solo castiga a sus hijos, los azota, ¿no? Como diciendo, les infringe un castigo fuerte. El padre dice, sufrís para corrección vuestra, pero para que ese castigo luego produzca luego frutos apacibles de justicia. Es decir, para que te haga un bien. De momento el castigo es visto como una medicina que sabe mal, pero que produce algo bueno. Entonces, nosotros no queremos leer estos relatos porque leemos que Dios castigó a Sodoma y a Gomorra porque eran ciudades muy pecadoras. Y Dios dice, pues me da mucha pena si lastimo el Padre Carrillo, decía, su sensibilidad. Si ustedes quieren decir el Señor los va a corregir o va a intervenir, pero la realidad es que les va a infligir un castigo a estas ciudades. Y aparece aquí Abraham como un intercesor, ¿no? Un tema que va a ser muy importante en la iglesia de Jesús, la intercesión de unos por otros. Y es esta negociación que hace Abraham con Dios y le dice, Señor, si me encuentro unos poquitos buenos en esa ciudad, ¿los perdonarías a todos? Y Dios le dice, sí. Y Abraham se sigue negociando con Dios. O sea, me gusta ver la confianza que tiene Abraham con Dios para seguirle negociando, porque le dice, bueno, y si en vez de 50 me encuentro 20, por esos 20 perdonarías la ciudad, y Dios sí. Y acaba la negociación en si me encuentro uno. Y Dios le dice, sí. Desafortunadamente no se encontró a ninguno. Y en el capítulo 19 viene la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Bueno, en el capítulo 19 al final hay un apartado que quiero leer con ustedes por la siguiente razón. Más adelante en la historia de la salvación,
vamos a ver que había reinos enemigos de los israelitas que van a querer apoderarse de su territorio o con quienes van a tener enfrentamientos. Y dos de esos reinos son Moab y Amón, sobre todo Moab. Hay como un chiste que tenemos entre un grupo de amigas y yo que decimos, es que la culpa de todo la tienen las mujeres moabitas porque hicieron pecar a los hombres israelitas. Es un chiste como muy local, pero les habla de esta enemistad que había entre moabitas, amonitas y los descendientes de Abraham. Y entonces el autor del Génesis, para explicar esta enemistad, hace este relato que la misma Biblia de Jerusalén dice que es como un relato burlesco para hablar de que estos reinos son descendientes de un pecado. Entonces lo voy a leer. Dice así: origen de los moabitas y los amonitas. Versículo 30. Estoy en el capítulo 19, versículo 30. Subió Lot, el sobrino de Abraham, desde Zoar y se quedó a vivir en el monte con sus dos hijas porque fueron los únicos sobrevivientes de Sodoma y Gomorra. Él y sus dos hijas se instalaron en una cueva. Y la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a darle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así tendremos descendencia. No estamos juzgando la moralidad de las hijas de Lot. Si yo me pongo a pensar en una mujer de aquella época, su único valor estaba en darle hijos a su esposo para asegurar la descendencia. Y estas mujeres, si no tienen hijos, no son nadie, ¿sí? Pero lo que me quiere decir el autor, a la hora que las va a pintar teniendo relaciones con su padre, es que de estas relaciones incestuosas van a nacer Amón y Moab, los dos reinos enemigos de Israel. Aquella misma noche dieron vino a su padre, entró la mayor y se acostó con su padre, sin que él se enterase de cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente hace lo mismo la menor. Me voy al versículo 38. 36. Las dos hijas de Lot quedaron encinta. También otra cosa que vamos a ir viendo. Todas las mujeres que valen la pena en la historia de la salvación o que son importantes para asegurar la descendencia son estériles. Sara, Raquel, van a ser todas estériles. En cambio, las mujeres que no se deberían de embarazar, a la primera, ¿no? Muy chistosa la escritura. Bueno, las dos quedaron embarazadas. La mayor dio a luz un hijo a quien llamó Moab. Y vean cómo aclara el autor. Es el padre de los actuales moabitas, de cuando él escribe quiénes son los moabitas. Y la menor también dio a luz un hijo al que llamó Ben-Amí y es el padre de los actuales amonitas. Entonces, quería comentar eso, que nos ayuda también para aprender cómo debo de leer la Sagrada Escritura. Llegamos al capítulo 20 y tenemos como un duplicado del capítulo 12, cuando Abraham tiene que ir a Egipto y Sara, se enamoran todos los egipcios de Sara. Lo dejamos pasar. Y vamos al capítulo 21, cuando nace Isaac. Yahvé visitó a Sara, como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham a un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Un día Josué nos va a decir, Dios siempre cumple sus promesas. De todas las promesas que ha hecho, no ha fallado una sola. Y Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. ¿Pero qué pasó? Las rivalidades humanas. Van a crecer los dos niños y Sara se va a encelar de Ismael. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, el primogénito de Sara es Isaac, pero el primogénito de Abraham es Ismael. Entonces Sara dice, no vaya a querer heredar las promesas. No vaya a querer ser el heredero, porque el heredero, el primogénito, heredaba 2/3 partes de la herencia paterna.
Entonces Sara hace todas sus artimañas muy feas para que Abraham tenga que expulsar a Ismael. Bueno, entonces Dios le dice, no te preocupes, yo voy a bendecir a Ismael de todas maneras, haz lo que te dice tu esposa. Y entonces Agar, la esclavita egipcia que había dado a luz a Ismael, sale con su hija, tiene un encuentro con Dios, muy interesante porque en la Sagrada Escritura pocas mujeres aparecen teniendo una relación con Dios o una intervención de Dios en su historia. Y Dios interviene en la historia de Agar, habla con ella y entonces le promete que su hijo no será desprotegido. Pero lo que es impresionante es esto. ¿Sí? En el capítulo 21 nació Isaac, el hijo de la promesa. Ahora en el capítulo 22, Dios le pide a Isaac el sacrificio de su hijo. Entonces, para que podamos entender bien este capítulo, tenemos que hacer algunas consideraciones muy importantes. La primera, cuando se escribieron estos textos del Génesis, han pasado muchos siglos de que existió Abraham. Primera cosa. Segundo, cuando se escriben estos relatos, el autor ha tenido esta experiencia. Los reyes de Israel, los que hemos tenido, hicieron algo horrible. Pues, ¿qué hicieron? Sacrificaron a sus hijos primogénitos a dioses paganos. ¿Cómo cree? Sí, los sacrificaron. Pero ¿cómo es posible? Si el Deuteronomio, la ley de Dios, dice que eso no se debe de hacer. Vamos a leer este texto. Vamos a Deuteronomio 8. Está complicado, pero traten de irme siguiendo y van a ver que lo vamos a ver muy bien. En Deuteronomio 8, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Y el título dice, las tentaciones en la tierra prometida. Está el pueblo de Israel a punto de entrar en Canaán, ya lo van a conquistar porque Dios está con ellos. Y Dios les da este consejo y les dice, guárdate de olvidar al Señor tu Dios, descuidando sus mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides al Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Y luego les dice en el versículo 3, del versículo 5, capítulo 9, versículo 5. No pienses que llegarás a tomar posesión de su tierra por propios méritos ni por la rectitud de tu corazón. Si el Señor tu Dios las desaloja a tu paso, es solo por la perversidad de esas naciones. Si ustedes leen el Deuteronomio, una de las perversidades de estas naciones era arrojar a sus hijos a la pira de fuego, sacrificar a sus hijos a sus divinidades. Entonces Dios le había dicho a su pueblo antes de entrar en la tierra prometida, tú Israel no puedes hacer eso, tú no matarás. Tú no puedes sacrificar a tus hijos. No vayas a imitar las condiciones abominables en las que viven los cananeos, porque por eso les voy a quitar la tierra y te la voy a dar a ti. Pero si un día tú haces eso, también a ti te la voy a quitar. ¿Qué sucedió andando la historia? Vamos a leer el segundo libro de los Reyes. Andando la historia. Segundo libro de los Reyes. Vamos a leer el capítulo 16. ¿Qué hizo un rey de Israel? No fue el único, más lo quiero leer como un ejemplo. Capítulo 16, versículo 1 al 4. En el año 17 de Pekah, hijo de Romelías, empezó a reinar Ahaz, rey de Judá. Tenía 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que agrada a Yahvé su Dios, como David su antepasado.
sino que siguió los pasos de los reyes de Israel. Eso quiere decir que los reyes de Israel y los reyes de Judá, como Ahaz, habían seguido estos pasos. Arrojó a su hijo a la pira de fuego, y vean el comentario que hace la Biblia, según la costumbre abominable de las naciones que Dios había expulsado ante los israelitas. Pues me regreso a Génesis 22. El autor de Génesis 22 tiene ya la experiencia de que los reyes de Israel se han desviado de lo que Dios quiere, que han llegado a tal grado de perversidad que han entregado a sus hijos a la pira de fuego, que han sacrificado a sus primogénitos. Y lo que el autor quiere enseñar en el capítulo 22 es: Israel, tú no haces eso, porque ni siquiera Dios le permitió eso al patriarca Abraham cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando leamos el capítulo 22 del Génesis, que es de verdad es un capítulo difícil, porque pues nos entra a nosotros la ternura y decimos, pero ¿cómo Dios le va a pedir a Abraham el sacrificio de su hijo? Y más que se lo acaba de dar, ¿no? Más que pensar eso, pensemos qué hay detrás de esta historia. Por un lado está la historia de Israel, que a lo largo de su vida fue haciendo lo que otras naciones abominablemente hacían a los ojos de Dios. Y segundo, está aquí en acción también el Espíritu Santo, anunciándonos la venida de un nuevo Isaac. Porque vamos a ver al final cómo lo que no le pasó a Isaac, sí le pasó a Jesús de Nazaret. Entonces, tomando todas estas consideraciones, podemos leer el capítulo 22. El autor quiere poner en guardia al pueblo de Israel en contra de esas prácticas paganas. Dice así: transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Después añadió, y estas palabras son importantísimas, porque estas palabras las va a escuchar después Jesús en el Jordán, cuando Dios le diga, tú eres mi hijo, el único a quien amo. Fíjense cómo dice, toma a tu hijo, a tu único, al que amas. No es el único. Ya sabemos que existe Ismael. A Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo ahí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Y Abraham presta la obediencia de la fe. Se levanta, lleva al niño, ¿no? El muchachito muy lindo en el versículo 7, le dice, Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Que por favor vayan viendo, no lo puedo evitar, a Dios Padre proveyendo el sacrificio de su hijo, que no solo se va a hacer hombre, sino se va a hacer cordero, y él sí va a ser inmolado por voluntad de su padre. Es impresionante lo que vamos a leer. Bueno, ya cuando Abraham iba a pasar el cuchillo sobre su hijito, en el versículo 11, el ángel de Yahvé llamó a Abraham desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham. Él dijo, aquí estoy. Continuó el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu único hijo. Versículo 16. Por mí mismo juro, dice el Señor, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia. Y vuelve a renovar las promesas. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque tú escuchaste mi voz. En la Biblia, escuchar quiere decir obedecer, pero no obedecer como por obligación, sino escucho la palabra de Dios y por amor obedezco, ¿no? Entonces,
Vean esta lámina que les preparamos para que vean cómo no solamente está el autor del Génesis poniendo en guardia a la gente de su época en contra de practicar esos sacrificios, sino también el Espíritu Santo empieza a depositar en los textos del Antiguo Testamento como unos adelantos, anticipos que en la Biblia se llaman tipos o figuras de lo que va a hacer Jesús. En este caso, Isaac es tipo de Jesús o figura de Jesús. Fíjense cómo vamos a ver. En el caso de Isaac, hay un padre que ofrece en sacrificio a su hijo amado. En el caso de Jesús, Dios Padre ofrece en sacrificio a su unigénito, su hijo amado. El hijo, Isaac, se somete a la voluntad de su padre. Jesús, el hijo, se somete a la voluntad del padre. Isaac, el hijo, carga con la leña del sacrificio. Jesús carga con el leño de su cruz. En el caso de Isaac, Dios mismo provee el sacrificio con un corderito. Jesús es el Cordero de Dios, ofrecido en sacrificio por el pecado del mundo. Y luego una nota muy interesante. Dios le dice, ofrécelo en las colinas del monte Moria. Y la Biblia de Jerusalén nos enseña que en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, Moria es la colina en la que después se va a levantar Jerusalén. De manera que donde fue amarrado por lo menos Isaac, donde iba a ser sacrificado, es lo que después iba a ser Jerusalén. Y ahí va a morir Jesús de Nazaret. ¿Qué me está enseñando el Espíritu Santo? Que Jesús es el verdadero Isaac, el Hijo amado de Dios, a quien Dios entrega en sacrificio para que derramando su sangre nos reconcilie con Él. Les recuerdo lo que dice el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 11, en el bautismo de Jesús. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y comentamos cuando estudiamos el curso Jesús de Nazaret, que Jesús escucha, mi Hijo amado, el único, como Isaac, y después en quien me complazco, el siervo de Yahvé, que tendrá que sufrir mucho para salvar a su pueblo. Me regreso al Génesis para terminar con la historia de Abraham. En el capítulo 23, ¿sí? Me habla de la tumba de los patriarcas, aquella que incluso el padre Juan nos llevó a visitar en Hebrón. En el capítulo 23 muere Sara en el país de Canaán y Abraham compra la cueva de Macpelá y ahí la sepulta. Y empieza la historia de Isaac, ¿no? De Isaac no vamos a leer mucho porque la Biblia presenta la historia de Isaac o a propósito de su padre Abraham o a propósito de Jacob. Hemos leído ya el nacimiento de Isaac en el capítulo 21. En la próxima clase leeremos la historia de Isaac, pero a propósito de Jacob. Nada más quiero leer, me salto por ello el capítulo 24 y me voy al capítulo 25 en el versículo 7, cuando se narra la muerte de Abraham. Abraham vivió 175 años, murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y se fue a juntar con su gente, es decir, se murió. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Sohar el hitita, enfrente de Mamre. Y ahí quedó Abraham. Y luego una pequeña mención de los descendientes de Ismael. La siguiente clase empezaremos a ver la historia de Isaac y la historia de Jacob. Muchas gracias a todos y alabado sea Jesucristo. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.